Hola a todos, yo soy Andrea Rascón y el día de hoy les voy a explicar el tema de fotofosforilación. Antes de entrar a este tema tan complejo, necesitamos tener muy bien reforzada la parte de saber qué es la fotosíntesis y demás temas. Entonces yo solo le voy a dar un repaso porque pues ya hubo exposiciones al respecto. Este proceso se encarga de transformar la energía solar y ciertas moléculas como el agua, sales minerales, dióxido de carbono y permitir una liberación de oxígeno. Estas son nada más palabritas clave. Para entender el proceso tenemos que saber dónde se lleva a cabo, ¿no? Entonces, tenemos una hoja. Agarramos una parte de la hoja y la ponemos en el microscopio. Vemos aquí el mesófilo, toda esta parte de aquí. El mesófilo es el tejido propio de la hoja y tiene unas células como cúbicas, está bastante interesante. También vemos la presencia de estomas. Son poros que permiten el paso de dióxido de carbono y de oxígeno. Entonces a nosotros nos pica la curiosidad y agarramos una célula mesófila, una de estas. La ponemos en aumento y vemos aquí algo verdecito. Lo ponemos en una imagen más grande y vemos un cloroplasto, un organelo bastante interesante. Otra vez lo volvemos a hacer más grande y vemos unos discos que parecen hotcakes. Si los hotcakes están en pila, es grana. Si el hotcake está solito, le llamamos tilacoide. El estroma sería un líquido que forma parte del cloroplasto. Ahora que ya sabemos eso, es importante destacar que la fotosíntesis tiene una fase oscura y una fase luminosa. La que a nosotros nos interesa va a ser esta. La oscura, ignórenla completamente. En esta fase luminosa, nosotros vamos a tener a la fotólisis, la fotofosforilación y la fotorreducción. Podemos estudiar todos estos temas a partir de unos diagramas como los que se ven en pantalla. Ok, lo que vamos a hacer es dividir esos grandes diagramas en partes y vamos a irlos dibujando poco a poquito para que se entienda de dónde viene cada parte, hacia dónde van los electrones y demás. Dentro de estos tres procesos vamos a saber que se realizan en la membrana tilacoidal. No sé si los recuerden, eran los hotcakes individuales. En la membrana de esos hotcakes van a ocurrir estos. Esta membrana está compuesta de una bicapa lipídica. Es muy importante que sepamos lo que hay fuera del tilacoide y lo que hay dentro. Lo que hay dentro le llamamos lumen, lo que está fuera le llamamos estroma. ¿Cuál va a ser el objetivo de la fase luminosa de la fotosíntesis? Bueno, va a ser obtener ATP y NADPH a través de la luz, por algo se llama fase luminosa. Pero ¿cómo vamos a lograr esa obtención de esas dos moléculas? Bueno, el ATP lo vamos a obtener a través de un complejo enzimático llamado ATP sintasa. Podemos verlo como un motor, como una máquina que necesita energía para funcionar. Esa energía es proporcionada por los protones. Esta energía es necesaria, como les digo, para transformar el ADP en ATP por la adición de un fosfato. El NADPH, ¿cómo lo vamos a obtener? A través de otro complejo enzimático llamado NADP más reductasa. Aquí va a existir la participación de electrones que van a reducir esta molécula a esta. Por eso se le llama reductasa. Pero estos electrones, ¿de dónde salieron? Ahí está el detalle y es de lo que vamos a hablar. Primero que nada, a la primera fase le vamos a llamar fotólisis. ¿Sí se recuerdan eso? Bueno. Existe un fotosistema, al que le llamamos fotosistema 2, en donde va a haber unos pigmentos. Se les dicen así porque van a captar la luz. El que más nos interesa, pues, es la clorofila, P680. Este número habla sobre la longitud de onda que esa clorofila puede absorber. En este caso, 680 nanómetros. Aquí les puse en tachitas otros pigmentos, también existen otros. Por ejemplo, si el fotón
tiene menos de esta energía que necesitamos, esos pigmentos antena se encargan de absorberlos y cuando consigan esa energía, pasárselos a la clorofila. Necesitamos tener suficiente energía, ¿por qué? Bueno, en la fotólisis yo les había dicho, o apenas les voy a decir, que ese fotón rompe la molécula del agua en oxígeno molecular, protones y electrones. Estos electrones, ¿se dan cuenta de que son los mismos que están acá? ¿Sí? Pues no es nada más porque sí, realmente tiene su propósito. ¿Cómo hacemos que llegue de aquí hasta acá? Bueno, necesitamos alborotar a esa clorofila. Y los fotones tienen esa característica, les encanta andar alborotando a los demás. Alborotan los electrones, el fotosistema se vuelve inestable, entonces, ¿qué es lo que hace? Saca a lo que lo está molestando, los electrones. Esos electrones se le pasan a la fiofitina, después a la quinona A y luego a la quinona B. Cuando estos electrones llegan a la quinona B, no les gusta entrar solitos, porque les da miedo, ellos nada más conocen una parte de su fotosistema y quieren conocer lo demás. Entonces, los electrones atraen a los protones, entran aquí y llegan a la quinona B, H2. Pero aquí ocurre algo bien feíto, bien traicionero. Dejan ir a los protones. Nada más se quedan con los electrones. ¿Pero por qué sucede esto? No se preocupen, hay un tercero en discordia. El citocromo B6F. A este citocromo lo único que le interesa son los electrones porque acá en la NADP más reductasa tenemos 2 electrones. Así que se los roba. Pero no se preocupen, estos 2 electrones y estos otros 2 electrones van a tener su función. Ahorita se las explico. Entonces, este citocromo va a tener 2 electrones que le va a pasar a la plastocianina. Después se les va a pasar a un fotosistema 1. Pero ¿por qué necesitamos que haya un intermediario entre este complejo y este? Bueno, porque vean todo el camino que recorrió. Se necesitó muchísima energía, así que ya están muy pobres, ya no pueden caminar por sí solos, necesitan que alguien los impulse. ¿Y quién va a ser? El fotosistema 1. Y no me equivoqué. Lo que pasa es que se le llama fotosistema 1 porque fue descubierto primero, no porque vaya primero. Y bueno, aquí vamos a tener otra clorofila, pero la longitud de onda que va a aceptar es diferente. Van a ser 700 nanómetros. Igual, en caso de que el fotón no tenga suficiente energía, estos pigmentos antena los van a captar. Pero bueno, llega el fotón, alborota a estos electrones que acaban de llegar, les da suficiente energía para que puedan brincar al otro lado. Ese otro lado sería A0 y A1. A1 también se le llama filoquinona. Los pasa. Ahora los pasa a la ferredoxina, otra sustancia que va a ser como que quien nos va a conectar con la NADP más reductasa. Entonces, se los pasa los electrones y ahora sí la NADP más reductasa puede realizar su función. Estos 4 protones que quedaron en la parte del lumen se van a la ATP sintasa para poder convertir el ADP en ATP. Necesitamos muchos protones para que quieran salir. Y además ellos solitos no pueden atravesar la membrana, entonces necesitan como alguien que los comunique. Y ya se meten a la ATP sintasa pensando que van a pasar al otro lado, algunos sí, algunos no. Y bueno, a esta fase se le llama fase acíclica. ¿Por qué? Porque una vez que estos electrones fueron utilizados para convertir el NADP+ en NADPH, se terminan. Necesitamos otra molécula de agua para volver a empezar. Pero también tenemos una fase cíclica. Esta fase ocurre porque la planta o los organismos fotosintéticos son muy listos y no obtienen suficiente energía de esto.
Así que dicen, bueno, necesitamos más ATP, ¿cómo le hacemos? Ahora ya el NADPH no es una prioridad, la prioridad es el ATP. Así que en este caso, seguimos todo el proceso hasta aquí, la ferredoxina. La ferredoxina lo que hace es que dice, bueno, yo ya no necesito de esta sustancia, entonces estos electrones se los paso al citocromo B6F. Luego, el citocromo B6F se los pasa a la quinona B, capta otros 2 electrones y otros 2 protones, se los pasa a la quinona BH2, libera protones y sigue todo el proceso hasta llegar a la ferredoxina. Aquí el objetivo primordial es tener protones para hacer que esta bomba funcione. Ya no es que los electrones lleguen aquí. A eso es lo que llamamos fase cíclica, porque pues literal sigue un ciclo. Y bueno, ahora quiero decirles qué parte pertenece a cuál fase del proceso. Cuando el fotón se encarga de romper esta molécula del agua, es a lo que le llamamos fotólisis. Cuando entra este complejo enzimático a convertir el NADP+ en NADPH a través de electrones que salieron de un fotón y de la destrucción del agua, obviamente, le llamamos fotoreducción. Y el proceso más importante, que es del que yo les quería hablar, de la obtención de ATP a través de la luz, es a lo que le llamamos fotofosforilación. Y bueno, hasta aquí llega mi exposición sobre el tema. En caso de que haya alguna duda, con mucho gusto les puedo explicar algún esquema que ya esté hecho y que no sean nada más mis dibujos. Y pues bueno, de nuevo les agradezco y nos vemos.